Venezuela News a través de la señal de Vianda Network. Recuerden que es muy sencillo para poder conectarse con nosotros si aún no tienen la aplicación. Nos siguen a través de las redes sociales de Venezuela News, a través de la página web que va a aparecer en generador de caracteres y hacen la aplicación o descargan la aplicación para que a través de su móvil celular puedan estar con nosotros, acompañarnos y observar y comentar las transmisiones que hacemos sobre la información que emana de Venezuela semana a semana. Así de sencillo, así de simple. También por la aplicación de Vianda Network, que seguro que ya la tienen en su celular. Así que bueno, dicho esto, vamos de una vez a presentar lo que vamos a estar analizando durante la emisión de hoy. Tenemos un invitado especial, él es Francisco Poleo, articulista del diario Nuevo País, también de Z y de El Español, reside acá en Miami y vamos a estar con él conversando y analizando los últimos acontecimientos que han generado que Venezuela siga siendo evidentemente epicentro de lo que es el esquema informativo de la región y punto también, manzana de discordia entre las conversaciones desde el punto de vista de geopolítica entre países como Rusia, Estados Unidos. Sabemos que hubo un encuentro recientemente, ayer precisamente, en Finlandia y de allí emanaron nuevas declaraciones por parte de los líderes de ambas naciones que ya en un minutico vamos a estar comentándoselos. Por lo pronto recuerden que también pueden comentar y preguntar, emitir sus propias opiniones sobre los temas que aquí estaremos abordando. Francisco, de verdad un placer tenerte esta tarde con nosotros. Ya vamos a comenzar a poner atención sobre todo lo que ha acontecido, porque yo creo que Venezuela definitivamente es un tema inédito, un tema desde el punto de vista político, económico y social que pocos países pueden comparar dentro de sus procesos históricos contemporáneos, ¿no? Y todos los días se suma un nuevo elemento a esta especie de gran caldo de cultivo que se está generando en nuestro país y que repercute en absolutamente toda la región. La semana pasada, sin duda, sorprendía el martes la declaratoria de Guaidó junto a Leopoldo López en la calle, en La Carlota, y se hablaba de que ya la Operación Libertad estaba en marcha y que era irreversible. Sin embargo, ya sabemos lo que aconteció. Muchos dicen que el plan fracasó, otros dicen que no, que fue una especie de globo de ensayo. Lo cierto es que el propio Juan Guaidó declaró días atrás sobre lo que él había considerado que había sucedido y explicaba a su punto de vista, evidentemente, dónde habían estado las fallas. Vamos a recordar rapidito qué fue lo que mencionó Juan Guaidó y comenzamos entonces con el análisis. Gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su palabra, sino con su país en definitiva. Que cumplan con su país, que muchos más. ¿A quién crees tú que se refiere? Sector militar, evidentemente. Sí, bueno, primero, gracias Elvia por tenernos acá. Evidentemente esta Operación Libertad que está en marcha no era una operación de un día, era una operación que en efecto culmina cuando se alcance la libertad. Esta operación tiene como objetivo sobre todo a los militares, porque son los que pueden decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro. El 30 de abril evidentemente se avanzó muchísimo en la lucha por la libertad y por la democracia en Venezuela. Vimos cómo el director del SEBIN, de la Policía Política del régimen, se les volteó completamente. Vimos cómo varios militares reconocieron a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, como su comandante en jefe legítimo. Pero además se conoció, es Vox Populi, que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, Michael Moreno, está en negociaciones con Estados Unidos y con el gobierno democrático. Se conoció también que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, también está en conversaciones y como ellos, hay otros más. Desde ese momento Maduro no confía ni en su sombra, si es que antes lo hacía. Hablando de Padrino, bueno, todo eso se especulaba ese día, se decía que ya estaba listo, que Padrino iba en cualquier momento a emitir una declaración. Sin embargo, en horas de la noche vimos una cadena que todos aseguran que fue grabada, donde aparece también Padrino López y días después, bueno, soltó esta perla. Vamos a recordar nuevamente lo que dijo el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro la semana pasada. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota.
que es un signo, el patriotismo transversal a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces lo primero es que da mucha indignación por dentro, que pretende romper con el honor militar, que es lo más sagrado que tiene un soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que me vengan a comprar. De Vladimir Padrino. Y allí es donde digo yo que fue sorpresa tras sorpresa, porque como tú bien señalas, ya se había filtrado de que Padrino habría estado negociando, o eso se sigue manteniendo acá en los Estados Unidos como una matriz de opinión, al igual que Michael Moreno. Sin embargo, como no terminó de cuajar todo este proceso, no le quedó otra. Pero la cara de Maduro, muchos dicen que también hay que leer lo que es el lenguaje del cuerpo, y en este caso de Nicolás Maduro, bueno, fue determinante. Claro, mira, hay varias cosas. Bueno, el tema de la cara es fundamental, lo tomó por sorpresa. Maduro además en cierta forma estaba consciente de que estas negociaciones se estaban dando. Maduro quiere abandonar el poder, lo que pasa es que no encuentra cómo. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora bien, todas estas cadenas que están pasando, esa cadena, la cadena de ese mismo día que aparecieron en el Palacio de Miraflores, todas esas cadenas son grabadas porque Maduro tiene mucho miedo, eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, no se atreve a tener un acto público en vivo, un acto de masas como los tiene Juan Guaidó, un día sí, el otro también, porque precisamente no sabe en quién confiar. Eso ya no es un gobierno, eso es una banda atrincherada en el poder, así es que está funcionando. Ahora bien, la tenaza internacional ha funcionado completamente. Vimos cómo ayer Estados Unidos, cumpliendo su palabra, anunció que le retiraban las sanciones al director del SEBIN. Mike Pence. Exactamente, entonces eso es un mensaje a Padrino, a Michael Moreno, que por cierto hoy iba a hablar y no se sabe de qué, anunció una locución. Entonces, esta Operación Libertad sigue en marcha y lo que se está negociando, porque hay una negociación que no para, 24 horas, 7 días a la semana, es para asegurarles de cierta forma una vía de escape a quienes restituyan la libertad en Venezuela. Claro, todas estas matrices de opinión también circulaba de que ya la salida de Nicolás Maduro era un hecho y que los rusos le dijeron no te puedes ir. Por supuesto, acompañado por los cubanos. Bien sabemos, los que hemos vivido en Venezuela durante los últimos años y conocemos la política en Venezuela de Chávez desde el 99 para acá, que los cubanos están totalmente infiltrados en todas las regiones de poder, en todos los segmentos de poder y sobre todo el sector castrense y de información. Lo manejan los cubanos, por supuesto, con una receta de la extinta Unión Soviética. No podemos decir que eso no sucedería, de que, que los rusos o los cubanos hubiesen de una u otra manera influenciado en Maduro para que se quedara. ¿Tú crees que esa matriz de opinión es cierta? ¿De que estaba lista la salida de Maduro y que los cubanos le dijeron, y los rusos, tú no te puedes ir, no puedes abandonar? Mira, los rusos quieren varias cosas. Lo primero es cobrar. Lo primero es que en Miraflores despache un presidente que tenga capacidad de pago. Y el único que puede tener capacidad de pago en este momento es Juan Guaidó. Nicolás Maduro no la tiene. Por todas las sanciones que se están emitiendo económicamente, los bloqueos económicos, etcétera, y además, bueno, tenemos en consideración de que es el que está manejando la caja a nivel internacional. Exactamente, porque es el presidente legítimo. El otro es un usurpador no reconocido por la mayoría del mundo. Además, la mayoría del mundo en donde se bate de verdad el poder. Entonces, teniendo eso en cuenta, Putin, que es un tipo muy hábil, ha negociado con Estados Unidos el tema Venezuela. ¿Qué quiere Putin a cambio además? Porque estamos en un juego geopolítico que no tiene nada, no solamente que ver con lo que vemos en la política local venezolana. Lo que quiere Putin a cambio es Crimea, en Ucrania. No va a haber un acuerdo firmado, no va a haber un intercambio formal, pero es un acuerdo tácito entre los dos gobiernos de yo no te toco más Venezuela, tú no me tocas más Crimea. Eso es lo que viene, esas son las negociaciones que están andando. Eso es lo que discutieron en Finlandia, Pompeo y Lavrov. Y hoy anuncia la Casa Blanca, o el Departamento de Estado, mejor dicho, que volverán a encontrarse en unos días, esta vez en Rusia. Ahora, tú hablabas de lo que se reunieron en Finlandia, precisamente, pero fíjate que tenemos el post en unos minutos, y leo textual, ninguno de los dos, es decir, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro ruso de Exteriores, ninguno de los dos sería partidario de una intervención militar en Venezuela, y subrayo ese punto, porque volvemos a las contradicciones que se están planteando.
En efecto, los rusos están negociando con los estadounidenses. Yo creo que eso está sobre la mesa, igual que se está negociando una posible salida de Maduro, igual que la oposición tiene que estar negociando en Venezuela. Claro. No podemos dar la espalda a una posible negociación. Ojo, esto no es mesa de diálogo, es una negociación de ver cómo el señor se termina de ir. Pero no terminan de ponerse de acuerdo, o por lo menos eso es lo que la gente comienza a percibir. Bueno, ¿cuál va a ser el resultado de estos días que vienen? Porque muchos piensan que van a llegar los Marines, cosa que en lo particular yo creo que ese episodio no lo vamos a ver como tal. Hay otros tipos de intervención que no es precisamente con los Marines llegando por La Guaira. Claro, mira, lo primero es que el Pentágono o el Comando Sur en específico está preparado para ese escenario. No quiere decir que ese escenario vaya a ocurrir, pero una nación seria como Estados Unidos tiene que estar preparado para ello. Sobre todo porque Obama, hace 2 años, creo que fue en el 2016 o 2015, declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Al ocurrir eso, se preparan todos los planes y se mantienen actualizados. Lo pueden hacer en cualquier momento, es una prerrogativa de Trump. No quiere decir que vaya a suceder, porque a nadie le conviene. Y que hay otros tipos de intervención. Claro. En el siglo XXI, con la tecnología del siglo XXI, no es necesario, quizás, estoy especulando, algo como lo que sucedió en Panamá. Claro. O como lo que sucedió en Grenada en la administración Reagan. Estamos hablando de otras épocas y de otros procesos totalmente distintos. Por supuesto, no, y hay otros mecanismos. Ahora, sí hay negociaciones en marcha y es normal que hayan negociaciones en marcha que culminen en efecto como se ha trazado en la ruta de la oposición, que es el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Todo termina en unas elecciones libres. El problema es que, aunque parezca mentira, el régimen está mucho más dividido que la oposición. La oposición tiene una institución como la Asamblea Nacional a través de la cual se puede ver representada. En el gobierno hay distintas facciones y no todas esas facciones tienen salvación en la Venezuela del futuro, porque tenemos personajes perseguidos por la DEA, que son considerados por la DEA como un trofeo, otros personajes perseguidos por el Mossad de Israel. Entonces, esos personajes no pueden entrar en una Venezuela democrática. Ahora, ¿hay lugar para el chavismo en la Venezuela que viene? Mira, sí lo hay, nos guste o no. Yo nunca votaré por el chavismo, nunca estaré a favor del chavismo. Siento que debe haber justicia ante todo. Ahora, el chavismo como ideología seguirá, como lo es el peronismo en Argentina, por ejemplo. Claro, ideología, ese es el punto clave. Fíjate que también Mike Pence, esta semana han declarado todos los grandes de la política estadounidense. Mike Pence decía que van a ofrecer incentivos a los militares que den la espalda a Maduro. Caramba, eso fue una información que incluso lo reseñó ABC, lo reseñó Reuters evidentemente, y anunciaron que el vicepresidente de los Estados Unidos leería este discurso y que estaría muy consciente planteando lo que podría ser el bosquejo de las próximas acciones a seguir en Venezuela. Eso lo decía Mike Pence acá en los Estados Unidos, mientras que Pompeo, como lo hablábamos, está reunido con el canciller ruso, hablando y evidenciando también diferencias sobre el caso venezolano, porque coincidían en que no necesariamente tiene que haber una intervención militar. Rusia sigue evadiendo el tema, diciendo que Estados Unidos no puede meterse en eso, pase lo que pase, con una intervención militar, pero están negociando. Y la mejor carta de presentación en este sentido, el mejor argumento, es que vuelven a reunirse, como tú bien señalabas. Y a eso quiero sumarle unas declaraciones que salen esta mañana y que los recoge, por ejemplo, el diario El Universal venezolano, además de los diferentes medios impresos en Europa, y es que el canciller español acusó a los Estados Unidos de actuar como un cowboy del oeste en Venezuela. Él es Josep Borrell, y calificó como intento de golpe militar el lanzamiento de la semana pasada. Esto a mí, bueno, no en la política nada sorprende, pero le pongo especial atención porque sabemos que España está apoyando ya al gobierno de Guaidó, hasta el punto de que se le concedió la nacionalidad española por excepción a Leopoldo López, quien es huésped en estos momentos de la Embajada de España en Venezuela. Y sale el canciller, no es un diputado, no es un representante al Parlamento, no, es el canciller del gobierno español quien señala y da estas declaraciones. Mira, esto tiene mucho que ver con la política interna española de este momento. Nosotros varias fuentes nos confirmaron hoy mismo, un poco después de estas declaraciones, que la arremetida de Josep Borrell contra la Operación Libertad y contra Estados Unidos es simplemente porque fue madrugado el 30 de abril. ¿Qué pasó? Ni en la Asamblea Nacional Venezolana, ni en la Casa Blanca confían en Borrell. No confían en Borrell por su cercanía, por su ambigüedad ante justamente el caso venezolano, su cercanía
con factores como José Luis Rodríguez Zapatero, Podemos, etc. De hecho, las fuentes aseguran que ni siquiera en la Moncloa confían ya en su canciller. Y este canciller está de salida, además, porque a finales de este mes serán las elecciones al Parlamento Europeo y él es candidato. El tema está en que suena como posible presidente del Parlamento Europeo. Entonces, ahí la democracia venezolana tendrá que lidiar con eso. Ahora, esas declaraciones de Borrell no tienen sentido alguno, porque si España reconoce a Juan Guaidó como presidente del gobierno legítimo de Venezuela, unos militares hacen lo mismo que el gobierno español y reconocen a Guaidó como su comandante en jefe legítimo, ¿cómo es eso de que entonces España llama a esos militares golpistas? ¿Cómo es eso de que Borrell asegura que el 30 de abril ocurrió un golpe de Estado en Venezuela, una sonada militar? Eso no tiene sentido, eso es lanzar la lógica a la basura. Claro. Bueno, tendremos también que seguir esperando a ver qué sucede en los próximos días. Por cierto, también en otra información que tú comentabas, Mike Pence hablaba sobre cómo empiezan ya a tomar los hilos y a decir, bueno, le voy a quitar las sanciones a este señor que fue el expresidente del SEBIN, quien a todas luces estuvo involucrado en lo que aconteció la semana pasada. ¿Por qué vamos a quitarle las sanciones? Es la gran interrogante. Seguramente tendremos sorpresas y declaraciones por parte del exdirector de SEBIN. Vamos a reproducir lo que dijo Mike Pence al respecto. Esto fue. Ningún crimen. Consideraremos el alivio de sanciones, levantar las sanciones a todos quienes hablen y sostengan el imperio de la ley, al igual que el general Manuel Christopher Figueres, ex jefe del Servicio de Inteligencia venezolano, que la semana pasada rompió filas con el régimen de Maduro y se sumó al apoyo de la Constitución venezolana en la Asamblea Nacional. En reconocimiento de sus acciones recientes en apoyo de la democracia y el imperio de la y si bien Estados Unidos ha sancionado a más de 150 funcionarios de la dictadura y empresas leales a la dictadura, Estados Unidos también ha dejado claro que estas sanciones no tienen que ser permanentes. Así como damos amnistía a quien no comete ningún crimen, consideraremos el alivio de sanciones, levantar las sanciones a todos quienes hablen y sostengan el imperio de la ley, al igual que el general Manuel Christopher Figueres, ex jefe del Servicio de Inteligencia venezolano, que la semana pasada rompió filas con el régimen de Maduro y se sumó al apoyo de la Constitución venezolana en la Asamblea Nacional. Bueno, esas son las declaraciones de Mike Pence, lo comentábamos. Yo creo que en cualquier momento ya Christopher va a comenzar a declarar y va a comenzar también a dar información sobre todo lo que acontece en Venezuela. Hay otro tema en paralelo que es la presencia del narcotráfico, que sabemos que de una u otra manera sustenta económicamente al régimen, y del terrorismo. María Corina Machado declaraba ayer en una entrevista que ella tiene, bueno, plena conciencia y evidencia de lo que allí sucede. Vamos a recordar lo que dijo. Mientras estamos hablando, más de la mitad del territorio está ocupado por la guerrilla colombiana, por agentes del narcotráfico y carteles de la droga, e incluso, como le decía, asentamientos de grupos de Hezbollah y Hamas en territorio venezolano. No queremos una invasión, para nada. Lo que queremos es una acción de carácter humanitario, amparado en el principio de responsabilidad de proteger, aprobado por las Naciones Unidas y contemplado en la Constitución. Hay que detener el número que crece cada día en Venezuela, y es una responsabilidad de la comunidad internacional actuar frente a un genocidio que ya no es silente en Venezuela. Bueno, la declaración de María Corina una vez más se pone en manifiesto, ¿no? Y que el líder de todo este movimiento, desde el punto de vista de los presuntos grupos terroristas que operarían en el país, sería Tarek El Alzañe. Mira, ahí hay varias cosas. Desde el tema de las sanciones que se las levantaron a Christopher Figueres, hay una lectura muy importante. A Christopher se las levantan porque no está en curso precisamente en delitos como narcotráfico, terrorismo o similares, o al menos no fue sancionado por eso. Entonces son sanciones, sí, de carácter político, son sanciones que van a presionar a distintos actores a que retomen el hilo constitucional en Venezuela. Ahora,
En el caso de factores como Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, etcétera, que han sido acusados ante la justicia de Estados Unidos por estar incurso en delitos como el narcotráfico, no les pueden levantar las sanciones. Por eso es que comentábamos antes que no tienen cabida en esa Venezuela democrática y son precisamente ellos los que están trancando en este momento el paso hacia la transición. Ahora bien, fíjense, como prueba de esto, que un general que se pasó hace unos meses, fue en los primeros días después de que Guaidó asumió la presidencia, se pasó al lado democrático, todavía no se le han levantado las sanciones, de hecho está detenido y se está solicitando su extradición. Ese es el general Hugo Carvajal, que está en estos momentos detenido en España. Y está sancionado todavía por Estados Unidos, a pesar de que, en efecto, respalda a Guaidó. ¿Por qué? Porque está acusado de narcotráfico. Hay otro tipo de delito implícito, pues, en todo lo que es el proceso. Y en todo este marco, el Grupo de Lima también tuvo declaraciones. Y Julio Borges hablaba desde el exilio, bien sabemos que él se encuentra fuera de Venezuela desde hace más de un año, y señalaba que ellos no están dialogando con Cuba, que esa matriz de opinión que circuló, bueno, que la oposición va a dialogar, que busca nuevamente una mesa de diálogo, eso es falso. Una cosa es negociación, lo que decíamos hace instantes, y otra cosa es que se esté buscando dialogar con la isla caribeña. Vamos a recordar qué dijo Julio Borges. Logramos que se creara un grupo que va a hacer la investigación de lavado de capitales, corrupción y sanciones contra testaferros y familiares de la dictadura en toda América Latina. Eso no se había podido lograr materializar y ahora es un logro muy importante, propuesta nuestra y que va a meter más presión. El segundo tema tiene que ver con lo que está haciendo el Grupo de Lima para lograr presión a los países que sostienen la dictadura: Rusia, Cuba, China y Turquía. Hay una decisión que lo logramos en la última reunión y lo reafirmamos ahora para que todos los países en bloque de América Latina presionen a estos países para que estos países se salgan del apoyo a Maduro. Eso es muy importante porque hasta ahora se había negado meterse con Rusia, meterse con Cuba, meterse con China, meterse con Turquía, y logramos ahora que las cancillerías de América Latina, por el contrario, le metan presión a estos países para lograr que se salgan de Venezuela y caiga finalmente la dictadura. Y el tercer tema, que es muy importante, es que logramos que el grupo de contacto que representa Europa, en lugar de estar inventando cosas por su lado, se haga una reunión para que sigan la agenda nuestra: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cualquier cosa que se haga sin seguir la agenda nuestra y de América Latina va a ser un fracaso. Por eso el Grupo de Lima decidió invitar a los europeos a que se sumen a la agenda nuestra, a la agenda del Parlamento, a la agenda del presidente Guaidó. Hay una sola agenda. ¿Tú crees que realmente se produzca en Venezuela una sola agenda, como lo dice Julio Borges, la agenda nuestra? Mira, la oposición que está representada en la Asamblea Nacional, liderada porque son los partidos que tienen simplemente, que sacaron más votos, por Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, y el resto de los partidos que conforman esa unidad opositora, tienen una sola agenda. Y esa es la ventaja justamente de la oposición sobre el régimen, que se logró quebrar esa unidad en Miraflores. Ya no hay una unidad, cada factor busca cómo salvar su propio pellejo, porque así son las retiradas del poder. Ahora bien, Venezuela está secuestrada. Y si lo entendemos así, que Venezuela está secuestrada, entonces tienes que hablar con el secuestrador, no para dialogar. Cuando te secuestran un familiar, tú no llamas al secuestrador para ver cómo está su vida o lo que sea. No, tú llamas para negociar su liberación. Es lo mismo. Ahora, el secuestrador es Cuba. El secuestrador además responde, el jefe del secuestrador es Rusia. Entonces tienes que hablar con ellos. Es lo que está haciendo Estados Unidos, está hablando con Rusia. Entonces, ¿por qué no se va a poder hacer con Cuba? Eso hay que verlo desde ese prisma. Claro. Fíjate que hay otro tema, y es que el Tribunal Supremo de Maduro, ayer, hablando de los diputados de la coalición opositora en la Asamblea Nacional, ordenaba la investigación de 6 diputados concretamente, entre ellos Henry Ramos y también Edgar Zambrano. Se dice que les van a eliminar la inmunidad parlamentaria, y hablando de diputados, todavía se desconoce el paradero de Gilbert Caro, que en la semana pasada, o hace una semana y media, ¿no?, desapareció, y se dice que por supuesto lo tiene el régimen. Mira, en Venezuela
y esto lo sabemos todos los venezolanos, pero para que lo entienda el mundo, la justicia está tan politizada que están acusando a unos diputados de haber estado en flagrancia supuestamente y por eso le quieren allanar la inmunidad parlamentaria por haber participado en el presunto golpe, entre comillas, del 30 de abril. Es decir, todos los diputados que se presentaron a primera hora a respaldar a Juan Guaidó serán investigados, les será allanada su inmunidad parlamentaria, lo cual solamente puede hacer, según la Constitución, la propia Asamblea Nacional. Eso simplemente se olvidaron de ese detalle. Ahora bien, si están investigando a todos los que participaron en el supuesto golpe, ¿por qué no está investigado Juan Guaidó? Porque es una decisión Esa es una de las grandes preguntas. política, es una operación política y saben que con Juan Guaidó no se puede meter porque bastante que se los ha advertido, por ejemplo, Estados Unidos, bastante que se los ha advertido Colombia. Esa puede ser la delgada línea roja. Ahora, es una decisión absolutamente política que no tiene sentido. Los diputados además han respondido de la manera más valiente posible. Ayer vimos a Edgar Zambrano en la Asamblea Nacional. Ramos Alup dijo que él ni se va del país ni se mete en una embajada, sino que se queda como está porque no reconoce dictamen precisamente del Tribunal Supremo. Mira, y a todas estas, Jorge Reaza nuevamente declaraba, yo digo que cada vez, Dios mío, que abre la boca, es impresionante, ¿no? Porque el desconocimiento de la política como tal se evidencia en cada una de las declaraciones. Él decía, por ejemplo, que es el sufrimiento de un pueblo, es decir, que sí, están pasando hambre, no tienen luz, no tienen agua, no tienen medicinas, tienen inseguridad, que eso no es suficiente para decirle que el gobierno tiene que irse, que el líder, a su juicio, del gobierno tiene que irse. Vamos a recordar que mencionó. Necesitan hacerse un trasplante o que están en tratamiento para evitar el rechazo, y sus familiares que son también atendidos en Italia, y no hemos podido. Ha sido cancelada, que dice código de la situación cancelada. Pero como esto, hay niños en Venezuela también en los hospitales y pacientes en Venezuela que no hay los insumos, que no hay muchas veces las capacidades para llevar adelante una determinada cirugía por el bloqueo que se está imponiendo en Venezuela. O sea, el sufrimiento de un pueblo no puede ser la clave para generar un cambio de gobierno. De contexto, se colocó en el contexto que le estaba mencionando. ¿Y de quién es la culpa de que no haya trasplante, de que no haya diálisis, de que no haya medicinas, de que no haya luz? O sea, son 20 años, no llegaron ayer, no son 3 años que tienen allí. Mira, ellos han mantenido ese discurso siempre como si hubieran llegado al poder ayer. Es verdad, tienen 20 años en el poder. Hay que verlo, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, en 20 años son 5 administraciones distintas. Hay que verle la cara a eso. Estas declaraciones miserables de Jorge Arreaza, además que solamente es canciller porque Nicolás Maduro no tiene a más nadie a quien poner ahí, porque todos los demás están sancionados, ahora también Arreaza, pero recientemente. Estas declaraciones no tienen ni pies ni cabeza, porque además, seguramente el gobierno de Juan Guaidó, que está en control de Citgo, que según Jorge Arreaza era la que financiaba estas operaciones de trasplantes, si esto es verdad, el gobierno de Juan Guaidó las asumiría completamente. Es decir, está además aceptando que hay un manejo político de la situación, no un manejo humanitario de unas personas en necesidad. Y es que así manejan ellos todo en Venezuela. Como decíamos anteriormente, politizan la justicia, politizan la asistencia social, la asistencia humanitaria, politizan todo. Y por eso es que ellos no reconocen entre Estado, gobierno, partido. Para ellos todo es lo mismo. Por eso nunca van a soltar el poder, porque una vez que lo toman, es para siempre. Así es. Leo textual para recordar, porque yo creo que aunque sí tenemos memoria, porque dicen que es que los venezolanos no tenemos memoria, no, yo creo que estos 20 años a nadie se le han olvidado. Pero Arreaza, entre otras cosas, ha dicho que el comportamiento de los colectivos motorizados es ejemplar. También ha señalado que el sistema privado, lo voy a leer, de salud envidia al sistema público, y por otro lado que el dólar paralelo no tiene importancia, que eso no influye en la economía. En fin, con ese tipo de declaraciones, como dicen por allí, evidencia de partes, relevo de pruebas. Hablando de la economía, no quiero dejar de pasar esto porque hay ahora también otra información circulando, y es que hay un levantamiento del control de cambio en Venezuela. Pero el Banco Central de Venezuela no termina de decir cuáles son las reglas de este supuesto levantamiento del control de cambio, que ya comienzan los diputados, pues los especialistas en economía, como Jorge Guerra, por otro lado los analistas económicos diciendo qué es lo que va a suceder. Ahora los bancos pueden comprar y vender divisas
libremente. ¿Cómo ves este escenario desde el punto de vista económico en el marco también de todas las sanciones que están lloviendo sobre el país y de las que pueden venir en los próximos días? Mira, el control de cambio se levanta simplemente porque perdieron la fuente de los dólares que ellos manejaban a total discreción y de la manera más politizada del mundo, que era PDVSA. Como ya no tienen el ingreso petrolero, ahora están desesperados viendo cómo hacen para manejar dinero. Ahora crearon este tema de las mesas de dinero, que simplemente es una manera de ellos de controlar. Es decir, dicen que levantan el control de cambios, pero no lo van a levantar en la práctica. Vaya usted a su banco y pídale que quiere comprar unos dólares en Venezuela para ver si eso es posible. Agarre su tarjeta de crédito venezolana y trate de hacer una compra en dólares, a ver si eso es posible. No es posible, entonces sigue un control de cambio. Simplemente ahora le cambiaron el nombre y lo llaman mesas de dinero. Y además, es una medida que así lo levantaran completamente, es una medida que llega tarde, porque la economía venezolana está colapsada y necesita un gobierno legítimo, estable, con un proyecto de gobierno que pueda sacar a Venezuela del foso. En ninguno de los escenarios Nicolás Maduro es capaz de asegurar esto. Así es, bueno, y repasando brevemente las últimas informaciones, está un análisis del Nacional de lo que implica que el Banco Central de Venezuela haya eliminado el sistema DICOM, que más o menos Francisco comentaba para ustedes. No es un levantamiento del control de cambio como muchos quieren dejarlo ver, precisamente es otro tipo, es otra manera de seguir poniéndole el candado más flexible, sí, en efecto, producto de la desesperación económica, sí, posiblemente, pero lo cierto es que hay que tener especial atención sobre eso. Este artículo tiene por parte del director de Ecoanalítica unos muy buenos comentarios y un buen análisis, se los recomiendo para que lo lean. Al igual que una de las informaciones más recientes que está desde el punto de vista internacional con relación a Venezuela, es que el gobierno de Colombia, de acuerdo a la representante colombiana, no descartaría más alzamientos militares, así lo califican ellos, alzamiento militar, y volvemos al mismo punto, es un alzamiento militar apoyar al presidente interino de una nación que ha sido reconocido por más de 50 países y que está apoyado en la Constitución vigente y con la Asamblea Nacional. Allí hay que poner la gran interrogación. ¿Quién es el usurpador? Bueno, es un alzamiento contra la dictadura. Contra la dictadura, es distinto. Sí. Y tenemos también, bueno, las redes de Francisco, que no quiero dejar de comentarlas y compartirlas con todos ustedes. Allí la tienen en pantalla a través de su Instagram, Francisco Poleo R. Y el último artículo, el más reciente, que está en El Español, lo pueden ubicar, Maduro, el boxeador arrinconado, al que no dejan caer, y con eso quiero despedirme, al que no dejan caer. Los cubanos, los rusos, los chinos. ¿Tú crees que Maduro se quiere ir, Francisco? Mira, Maduro se quiere ir. Vamos a hacer un momento, un ejercicio de colocarnos en ese ser humano, en los zapatos de ese ser humano, que no está ni remotamente capacitado para asumir un gobierno en situaciones normales. No lo estaba. Imagínense asumir esta situación. O sea, las informaciones de dentro de Palacio es que pre-30 de abril ya lo tenían que estar persiguiendo todo el día para tenerlo en cintura, que Jorge Rodríguez, que no solamente es el ministro de Comunicación, sino es psiquiatra, no se le separaba, no lo seguía a sol y sombra. Entonces, evidentemente, Nicolás Maduro no quiere estar donde está, es un aventurero que por casualidades de la vida, como fue siempre una persona leal porque no tenía las suficientes luces para no serlo, bueno, terminó en esa posición por casualidad. ¿Por qué? Porque era leal a Cuba, era leal a Rusia, era un cuadro desde joven de La Habana y de Moscú. Por eso es que Diosdado Cabello nunca llegó a esa posición, porque nunca tuvo la confianza de quienes decidían el destino del chavismo, incluyendo del propio Hugo Chávez. Así es, bueno, ya veremos qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas. Yo no creo que sean los próximos meses, yo creo que esto es un tema de que puede resolverse, no sé, yo a más tardar en 4 o 5 semanas, porque todo pareciera que está tomando un cauce y que hay que seguir teniendo un poco de paciencia, sobre todo los que estamos en el exterior, los venezolanos que están allá, esperando la resolución y ver el cuadro final, cómo queda planteado. Ahora, después que Maduro salga, en el momento en que se produzca ese quiebre, ya será otro análisis y habrá todavía mucha tela que cortar, sin duda alguna. Es así. Gracias de verdad por acompañarnos, a José Reverón desde España, un abrazo, gracias por vernos, Ivonne, Antón, Milagros, Alba, gracias por todos los comentarios, Milagros Riz, que es el mismo se lanza a la soga,
La señora Carrizo, sí, ya no pueden tapar las mentiras porque ya todas se salen solas y esperamos a que se vaya, también dicen por acá. Recuerden que el programa queda a través de la plataforma de Vianda Network y de Venezuela News, en las aplicaciones, en el software, para que ustedes puedan volverlo a ver, y está también en Facebook, en YouTube, en Roku, para su retransmisión que está prevista también para este jueves en horas de la noche. Se les quiere, hasta la próxima.